conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Aquí podemos ver el principio de Dios para el hombre. Dios dijo entonces: hagamos al hombre a nuestra imagen. Mis hermanos, cuando hablamos de mayordomo, Dios nos explica que cuando es una persona un mayordomo. Un mayordomo es cuando tú recibas algo, y de ese algo tú tienes que cuidarlo, tú tienes que aceptarlo y tú tienes que cuidarlo. Ahora, tenemos la tendencia que cuando hablamos de mayordomía, vamos directamente en el diezmo y las ofrendas. Tenemos el pensamiento que solamente mayordomía significa dinero. Eso es parte de lo que recibimos. Y el Señor sigue. Gracias. ¿Me puedes dar, Steven? Porque dice que la gloria del Evangelio consiste en que se funda en la noción de que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída por medio de una constante manifestación de benevolencia. Esta obra comenzó en los atrios celestiales, cuando Dios dio a los humanos una prueba deslumbradora del amor con los que amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. El don de Cristo revela el corazón del Padre, nos asegura que habiendo aprendido nuestra redención, Él no escatimará ninguna cosa necesaria para terminar su obra, por más que pueda costarle. La generosidad es el espíritu del cielo. La cruz de Cristo es un llamamiento a la generosidad de todo discípulo del Salvador. El principio que proclama es de dar siempre. Su realización por la benevolencia es las
buenas obras el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio de la gente del mundo es ganar, ganar siempre, y así se imagina alcanzar la felicidad. Pero cuando este principio ha dado todos sus frutos, se ve que solo engendra la miseria y la muerte. La luz del Evangelio que irradia de la cruz de Cristo condena el egoísmo y estimula la generosidad y la benevolencia. No debería ser causa de quejas el hecho de que se nos dirigen cada vez más invitaciones a dar. Mis hermanos, ¿qué es la benevolencia? ¿Qué es la benevolencia? ¿Cómo podemos describir la benevolencia? ¿Qué es la benevolencia? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es la benevolencia? ¿No? ¿No sabe qué es la benevolencia? La palabra tiene dos términos. Bene es bueno. Es bueno. Volo es recibir, querer. Ahora, cuando el Señor habla de benevolencia y dice que eso es su realización por la benevolencia y las buenas obras, es el verdadero fruto de la vida cristiana. El hombre de la naturaleza no es de dar, no es de dar. El hombre no está dispuesto a dar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no hemos empezado en el diezmo y la ofrenda? Si estamos hablando de la tesorería del mayordomo, ¿por qué no hemos empezado con el dinero? En los próximos días, si de verdad podemos seguir, vamos a ver que verdaderamente es lo que Dios nos quiere mostrar en la mayordomía, porque todos nosotros somos mayordomo. En nuestra casa somos mayordomo. Dice, ¿me tiras, hermanos, tío? Sí. Muchos de los hijos de Dios están en peligro de dejarse prender en la trampa de la mundanalidad y avaricia. Deberían comprender que es la misericordia divina la que multiplica las solicitudes de recursos. Deben serles presentados blancos que despierten su benevolencia y no podrán imitar el carácter del gran modelo.
si a usted no le gusta dar, compartir, no vas a poder imitar el carácter del gran modelo. ¿Y quién es el gran modelo? Jesús. Ahora voy a explicar un momentito el significado de benevolencia. Dice: la benevolencia es una cualidad del ser humano con la que demuestra en sociedad que es bueno con las cosas que convives. Según el etimología, benevolencia se compone de los dos términos. Bene significa bueno, y volo, querer, decir, querer, recibir. Es decir, una persona que es benevolente quiere ser buena con los demás. Ahora, ¿por qué el Señor empieza a hablar así? En una tesorería, como mayordomo. ¿Sí? Al dar a sus discípulos la orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, Cristo asignó a los hombres una tarea: la de sembrar el conocimiento de su gracia. Pero mientras algunos salen al campo a predicar, otros le obedecen sosteniendo su obra en la tierra por medio de sus ofrendas. ¿Entendieron o no entendieron? Cuando yo salgo al campo, las ofrendas que hemos recibido, esos ayudan para aquellos que están en el campo, que están haciendo la obra del Señor. ¿Sí? Todas las cosas buenas de la tierra fueron colocadas aquí por la mano generosa de Dios y son la expresión de su amor para con el hombre. Los pobres le pertenecen y a la causa de la religión es suya. El oro y la plata pertenecen al Señor. Él podría siquiera hacerlo llover del cielo, pero ha preferido hacer del hombre su mayordomo, confiándole bienes, no para que los vaya acumulando, sino para que los emplee haciendo bien a otros. Dios ha establecido el sistema de la beneficencia para que el hombre pueda llegar a ser semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, y para que al fin pueda participar con Cristo de una eterna, gloriosa recompensa. Mis hermanos, ¿saben? A veces creemos que lo que tenemos es de nosotros
Nada de lo que tenemos es de nosotros, es de Dios. Cuando el Señor dice que el Señor puede hacer que el oro y la plata pueden llover del cielo, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Sigues tú? Los que creen en Cristo deben perpetuar su amor. Este amor debe atraerlos y reunirlos en derredor de la cruz. Deben despojarlos de todo egoísmo y unirlos a Dios y entre sí mismos. ¿Ustedes saben qué es perpetuar? ¿Ustedes saben qué es perpetuar? ¿No saben esa palabra perpetuar? Dice que los que creen en Cristo deben perpetuar. Perpetuar significa creer, mantener y vivir. ¿Ustedes conocen la palabra? Sí. Perfectamente. Para siempre. Siempre, para siempre. ¿Sabes tú? ¿Cómo? Okay, está bien. Así como recibimos continuamente las bendiciones de Dios, así también debemos dar constantemente. Cuando el benefactor celestial deja de darnos, solo entonces se nos podrá disculpar, porque no tendremos nada para compartir. Dios nunca nos ha dejado sin darnos evidencia de su amor, porque siempre nos ha rodeado de beneficios. ¿Hay alguien que puede decir que nunca ha recibido nada de Dios? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que no han recibido nada de Dios? Ciertamente la bondad y la misericordia nos asisten a cada paso. Solamente cuando deseamos que el Padre Infinito cese de proporcionarnos sus dones, podremos exclamar con impaciencia: ¿tendremos que dar siempre? No solo deberíamos devolver siempre nuestros diezmos a Dios, que Él reclama como suyos, sino además llevar un tributo a su tesorería como una ofrenda de gratitud. Dia Turesangu to escuchar o meninta habemos feito um estudo baseado em uma petição de Daniel 7:25 caminha única puntra que significa Daniel 7 versículo 25 e nós te dice e divisa e ele papia contra o Altíssimo e lo persigue e santo nandi Altíssimo e lo purba di hasi cambio de tempo nan e de lei e é santo nan lo vado entregar den su man para tempo
tempo ng imitar de um tempo. Ok, a mente nós também purva, segundo o Espírito de Deus te guia-nos, guia-me e imite purva, dependendo de que, explica que te caminha e tempo de duna. Verdade? So, nós não podemos dar tur detalhes, nós lo cover se a parte mais principal e depois nós lo cover a outra parte. Ok, lá vamos reza, tarde de amor, a minha intenção está vivo delante tata como instrumento tata vivo. Nós te pedimos, Senhor, para a audição por usar-me, e o Espírito Santo, por guiar-me tata, para apresentar a palavra. A mim está escondendo. Cuando decimos bien, Dios dice, quiero de la primicia. ¿Qué es la primicia? El absoluto. Sí, tú tienes que quitar de ese ser para dar a Dios. Bom dia. Todo esse ângulo de escutar e me inda. Agora nós também temos um estudo basado em uma petição de Daniel 7:25. Caminha ele de puntra que comporta significa Daniel. Porque tenemos que hablar primero del dador, el que te da. Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos abnegados, realizados para compartir las mismas con otras personas. Esta es la única manera posible como podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque Él no ha provisto ninguna otra. No ha provisto ninguna otra. Pablo procuró desarraigar de los corazones de sus hermanos la planta del egoísmo, porque el carácter no puede estar completo en Cristo cuando retiene el egoísmo y la codicia. El amor de Cristo en sus corazones los induciría a ayudar a sus semejantes en sus necesidades. Procuró a estimular su amor señalándoles el sacrificio que Cristo había hecho por ellos. Les dijo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con pobreza fuiseis enriquecidos. Este es el poderoso argumento que usa el apóstol. No es el mandamiento de Pablo, sino del Señor Jesucristo. Cuán grande fue el don hecho por Dios al hombre, y cuán propio de Dios fue hacerlo. Él dio con una liberalidad
que jamás podrá ser igualado, a fin de salvar a los rebeldes hijos del hombre y de inducirlo a ver su propósito y a discernir su amor. No queréis demostrar por medio de vosotros dones y ofrendas que no hay nada que consideráis demasiado bueno para aquel que ha dado a su Hijo unigénito. El espíritu de la realidad es el espíritu del cielo. El espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando tú recibas y tú dices, es mío, estás diciendo que tú tienes un espíritu de Satanás. Cuando recibas, tú debes decir, gracias Señor por haber dado a mí lo que yo tengo que dar otra vez, lo que yo tengo que compartir. Mis hermanos, voy a explicar una cosa. ¿Ustedes están viendo el tiempo? ¿Ustedes están viendo lo que está pasando? Llegará el momento que el dinero que tú tienes guardado en el banco, no puedes hacer nada con eso, ni levantarlo, ni cuando tú tienes chance para levantarlo, no sirve. Por eso el Señor dice, yo te he dado eso para que mi evangelio pueda andar. Todo lo que tú recibes del Señor es para el propósito de Dios, para la salvación. Y cuando damos, queremos ver a otra persona. ¿Ah? Queremos ver a otra persona. Yo no doy mi diezmo y mi ofrenda porque yo sé que va para el hermano X. No. Dios te dijo, de. Ahora hay muchas preguntas en eso. Hay muchas preguntas en eso. Si yo tengo un dinero y yo sé que esa persona va a fumar ese dinero, yo no lo voy a dar, ¿no? Yo no lo voy a dar. Si la persona es donde yo tengo que llevar el dinero, tú sabes que esa persona está en adicción, tú lo vas a dar. No lo vas a dar. Hermana Ana, no lo vas a dar. Pero cuando Dios te dice, tráemelo, porque es de Dios. Pasa eso con el esto. En el gran día de la decisión final, cuando cada uno sea juzgado por sus obras, se hará callar toda voz que hable en favor de la justificación de sí mismo, porque se verá que el Padre, en su don a la humanidad, dio todo lo que poseía, y resultará evidente que los que han rehusado aceptar ese misericordioso ofrecimiento carecen
de toda excusa. No tenemos ningún enemigo exterior a quien debemos temer. Nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. Cuando dominamos el yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos míos, ahí está la vida eterna que debemos ganar. Peleemos la buena batalla de la fe. Nuestro tiempo de prueba no está en el futuro, sino en el momento presente. Mientras este dura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, ¿saben por qué el Señor dice eso? Porque pasamos corriendo tras de muchas cosas. Y Dios está llevando a algunas personas para su casa, así, llevándolos para la casa. Y a veces no queremos ir para la casa. Decimos, Señor, tenemos que trabajar. El Señor te dice, vaya para la casa. Tenemos que trabajar, vaya para la casa. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra actitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posiciones temporales a fin de que Él usó que hagamos de ellas demuestra si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Eso es. Estamos confiando en Dios con esas riquezas. El Señor dice que esto constituye una obra individual. Dios nos da para que seamos como el generoso, nobles y benevolentes al compartir lo que tenemos con otros. Los que olvidan su misión divina procuran tan solo orar o gastar para complacer el orgullo y el egoísmo, y estos pueden ser que disfruten de los placeres de este mundo, pero ante la vista de Dios, estimados en base a sus realizaciones espirituales, son desaventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Sabe qué es duro? No escuchas personas diciendo, es mi trabajo, es mi dinero,
yo hago con ella con lo que yo quiera. Ya yo di a Dios, eso yo lo hago con lo que yo quiero. Yo visto lo que yo quiero, como lo que yo quiero, lo guardo y lo saco cuando yo quiero. Y todo es de Dios. Ahora, ¿usted cree que Dios te va a obligar? Sácate eso. ¿Tú no sabes que ese dinero es para el evangelio? No, guárdalo. ¿Qué pasó? Cuando Dios dio a los talentos, uno recibió 5, el otro 3 y el otro 1. Mis hermanos, no sientas dolor en el corazón para dar. Si no podemos dar, como la palabra de Dios dice, que no vamos a entrar en el cielo, porque cuando tú no quieres dar, hay un egoísmo ahí dentro que no es de Dios, es de Satanás. Cuando se emplea la riqueza en forma de vida, esta se convierte en un dorado vínculo de gratitud y afecto entre el hombre y sus semejantes, y en un fuerte lazo que une sus efectos con su Redentor. El don infinito que Dios hizo en la persona de su Hijo amado exige expresiones tangibles de gratitud de parte de los recipientes de su gracia. El que recibe la luz del amor de Cristo queda por ese motivo bajo la más definida obligación de iluminar con esa luz bendita las almas que están en tinieblas. Vamos a terminar enseguida, los hermanos. Tengo que pasar algunos. Los que no sienten placer especial en tratar de beneficiar a los demás, en trabajar aún con sacrificio para hacerles bien, no pueden tener el Espíritu de Cristo o del cielo, porque no están unidos a la obra de los ángeles celestiales y no pueden participar en la felicidad con felicidad que les imparte un gozo excelso. Cristo ha dicho: habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15:7. Mis hermanos, ¿saben una cosa? Cuando tú eres justo, no significa que tú glorificas a Dios. Tú puedes ser justo, pero tú tienes que glorificar a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios, es lo que Dios ha dado a ti. No puedes glorificar a Dios en nada otro. Solamente lo que tú recibiste de Dios, de eso el Espíritu te guía para glorificar a Dios.
leer dos partes y así yo creo que vamos a terminar y mañana con el poder de Dios vamos a seguir. ¿Ok? Sí, no hay nada. ¿Ok? Los seres humanos pertenecen a una gran familia, la familia de Dios. El propósito del Creador era que los seres humanos respetarán y se amarán mutuamente y que siempre manifestarán un interés puro y abnegado en el bienestar mutuo. Pero Satanás se ha propuesto interesar a los hombres en primer término en sí mismos, y estos al ceder a su control han desarrollado un egoísmo que ha llenado al mundo de miseria y lucha y ha indispuesto a los hombres entre sí. El egoísmo es la esencia de la depravación, y debido a que los seres humanos han cedido a su poder, hoy se ve en el mundo lo opuesto a la obediencia de Dios. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a terminar así, mis hermanos. El Señor vino a este mundo. Cristo ha venido a este mundo para revelar el amor de Dios. Sus seguidores deben continuar la obra que Él comenzó. Esforcémonos para ayudarnos y fortalecernos mutuamente. Que el Señor nos ayuda, porque no va a ser fácil, mis hermanos. No va a ser fácil. Ya tenemos un decreto que todas las instituciones religiosas tienen que estar cerrados. En China, ellos han conocido en toda la turbulencia del día de poder para aquí y para allá, ellos han conocido una tranquilidad en este país. Y eso indica un camino. Es prepararnos para lo que viene. Mis hermanos, vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que, aunque no hemos hecho el trabajo en el tiempo tranquilo, ahora sí tenemos que correr haciendo el trabajo.
lo hacemos permitiendo que Dios nos guíe nuestros pasos en todo eso. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, tú conoces la razón. Tú conoces, mi Señor, todo lo que está pasando. No sé cómo tus hijos van a reaccionar, porque eso significa el zarandeo. ¿Quién va a estar parado para ti? Vamos a hacer como Pedro, que antes que el decreto sale, salimos corriendo. Vamos a mirarte, Señor. Por eso, mi Señor, en esta noche hemos aprendido que tú eres el benefactor, el autor de todas las cosas. Permítame, Dios, que podamos tener el corazón con tu espíritu, así para cualquier decisión que tenemos que tomar, que tomamos conforme a tu voluntad. Llévanos a casa ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Así, mis hermanos, voy a hacer que pasen por WhatsApp para todos, para ver si esto que el pastor nos va a decir.